El día de hoy te voy a platicar qué es liturgia. En mis años de vida, 77 años, tendrá unos 10 o 12 años que vine a conocer dentro de nuestra religión católica qué es la liturgia. Un aspecto muy importante que no me lo habían enseñado. Y por eso quiero, en esta ocasión, platicarte especialmente de qué es la liturgia. En principio, liturgia quiere decir celebración del misterio cristiano. Y ahí empezamos con los problemas. Celebración del misterio, imagínense. ¿Celebración de qué? Y ahorita se los voy a aclarar. Es decir, un cierto orden, una forma para celebrar los rituales y ceremonias dentro de la Iglesia Católica. Ya como que aclara el aspecto, ¿verdad? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, específico. No es allá algo. Para eso tuve que irme a estudiar lo que se llama el Código de Derecho Canónico. Desde 1917, Pío XII, en el siglo XX, lo menciona. Y entonces da cierta instrucción de cómo debe entenderse lo que es liturgia. Para muestra, basta un botón. 2 puntitos. Recuerden que siempre les vengo platicando que la Biblia es la base de nuestra religión católica. Muchos dicen que son de otra ideología, que para ellos solamente la Biblia y lo demás no importa. Se quedaron cortos. Como nosotros estamos cortos, tenemos el todo, pero no conocemos la Biblia. Qué gran dilema, ¿verdad? Tomo mi Biblia, ya se las enseñé en uno de los videos, y me voy precisamente a Mateo 26, capítulo 26, versículos del 17 al 35. Ya lo tengo aquí. Mateo 26, versículo 17 al 35. ¿Y qué nos platica? La preparación de la cena pascual, o sea, se está yendo específicamente a algo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? En tiempo lo acabamos de pasar, hace unos días. Estamos en abril hoy. Él contestó, o sea Jesús, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, mi hora está próxima, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Hay un pasaje dentro de la Biblia donde dice que Jesús les dice que vayan y sigan a una persona, un hombre, que tomó agua en un cántaro y lo lleva a su casa. Que lo sigan y en la casa de él va a ser. Fíjense cómo son la información. Ya tuve la oportunidad de un sacerdote de decirnos por qué claramente les dijo Jesús a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganlo. Porque lo lógico en aquellos tiempos la que hacía ese trabajo era la mujer, no el varón. Entonces era muy identificable a quién iban a seguir. Continúo con la lectura. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes empezaron a preguntarle uno por uno, ¿soy yo, Señor? Él contestó, el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. Servirse de la fuente quiere decir que tomó el alimento del mismo lugar donde lo tenían. Vamos a decir un plato, un recipiente que tenía lo que le iba a servir. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
Le dijo Judas el traidor, o sea, Judas Iscariote. ¿Soy yo, maestro? Le respondió Jesús. Tú lo has dicho. Fíjese por dónde va la información. Mientras cenaba, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracia y se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derramará por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos van a fallar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor y se disiparán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le contestó, aunque todos fallen esta noche, yo no fallaré. Jesús le respondió, te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo dijeron los demás discípulos. Hasta aquí la palabra de Dios. Fíjense cómo nos está enseñando esa liturgia, ese ritual al cual se refería. Ahí están viendo también que me refiero a Juan en el capítulo 6, 51 a 57. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy importante, es el centro de este aspecto litúrgico. Y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá siempre. El pan que doy para la vida del mundo es mi carne. Y ahí empiezan las complicaciones, pero es que es el centro. Y a veces nos perdemos. Vamos a misa, pero no recibimos a Jesús. Motivo, causa, razón, hay diferentes. Les decía en el video anterior precisamente que si uno no puede acercarse a recibirlo físicamente, por eso está la comunión espiritual, ahí se usa. ¿Qué más pasó en ese momento? Sencillamente los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Pues sí, no entendíamos que su carne estaba precisamente en el pan y su sangre en el vino. Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida eterna. Fíjense también ahí, dice Hijo del Hombre, sí, de la parte humana. Dice, no tendrán vida en ustedes. Por eso es importantísimo recibir la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Palabra del Señor. En unos decimos palabra de Dios porque no es directamente lo que Jesús dijo, pero en este sí es Él. Y entonces decimos palabra del Señor. Nos estamos refiriendo a Jesús. Ahí tienen ustedes una pequeña probadita de lo que es la liturgia. Es el orden de hacer las cosas, las formas en que se deben proceder. Y aquí va a venir algo interesante. Eso es el ejercicio del sacerdocio de Jesús. Lo dice el Concilio Vaticano II. Otro libro que todos los católicos deberíamos conocer, pero no es así. ¿Qué se dijo en el Concilio Vaticano II?
Y entonces, para eso necesitamos accesar a ese documento. Ese orden o ese ejercicio sacerdotal nos dice en ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Sí. Por eso están los sacramentos, por eso están las celebraciones llamadas misa, que ahorita les voy a aclarar de qué se trata. Y entonces la liturgia es la cumbre, o sea, lo más importante, y es el manantial porque de allí nos alimentamos, a la que tiende la actividad de la iglesia y de donde emana toda la fuerza. Cuando no entendemos qué es la liturgia, ese es nuestro problema como católicos. Nos hace falta fundamentos, nos hace falta elementos, y aquí les van 3 elementos. Tenemos 3 épocas grandes en lo que es nuestra celebración anual. Cada año es lo mismo. Tenemos un momento de la Navidad. Navidad quiere decir nacer, el Adviento, con eso empieza. ¿Cuándo comienza? ¿Y qué celebramos? Nos preparamos para el nacimiento de Jesús. Y luego, después del nacimiento de Jesús, viene una fiesta que todos le cambiaron el nombre y lo seguimos cambiando. Lo seguimos cambiando, digo, porque lo seguimos repitiendo. Cuando en la Iglesia Católica debíamos usar el término Epifanía. ¿Con qué nombre lo cambiaron? Los Santos Reyes. En mi opinión, en la Iglesia Católica, los que nos llamamos católicos deberíamos llamarle Epifanía. ¿Por qué? Porque significa la manifestación de Dios a la humanidad cuando fue niño. ¿Que participaron los Reyes Magos? Sí, pero lo importante no es la visita de ellos, sino la manifestación de Dios a la humanidad. Y luego viene rápidamente el bautismo de Jesús. Así tenemos la liturgia, o sea, en ese orden. Terminado el bautismo de Jesús, damos un brinco y entramos a lo que se llama Cuaresma. Cuaresma quiere decir 40 días de preparación para la Semana Santa. Este 2021 para mí ha sido grandioso porque fui guiado por un sacerdote en Jerusalén y nos paseó por aquí el rumbo platicando precisamente lo que es el credo. Semana Santa. Semana Santa es ya el culmen, en esa semana que los días fuertes les llamamos jueves, viernes y sábado. Y muchos estamos perdidos. En nuestro actual momento, por el bicho que hay, muchos de nuestros templos tuvieron muy poca participación. Nuestros sacerdotes, unos recibieron la indicación de que fuera muy sencillo y ya cada quien a su casa. Cuando yo siento que debíamos haberle dado el tiempo necesario. Y entramos al domingo de resurrección. Recordamos en ese momento que Jesús, habiendo sido crucificado, muerto y sepultado, al tercer día, ya no está en la sepultura, ha resucitado. Y de ahí se van a venir 50 días de estar en una fiesta judía, pero nosotros estamos recordando a Jesús en los primeros 40 días, cómo Él tiene, pues, ¿cómo les diría yo?, su manifestación directa, porque se les presenta a sus discípulos y no quieren creerlo. Si leemos la Biblia en esta sección, vamos a encontrar que es maravilloso. Y hay uno de los apóstoles que no quiere creer que está vivo. Hasta que le dice Jesús, a ver, mete tus dedos en mis llagas, tu mano. No seas incrédulo, dice. Dichosos los que creen en mí sin verme. Tú estás creyendo porque me has visto. Tomás. Ese es el discípulo incrédulo. ¿Qué les pido? Que no seamos Tomases. ¿Tienes dudas? Sí, está bien. Ten dudas. Pero no te quedes allí. Acláralas. Eso es lo importante. Entonces Jesús asciende a los cielos a los 40 días, la ascensión del Señor, y 10 días después
viene la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía, en que daban gracias a Dios por sus beneficios. ¿A quién le agradecían? A Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para nosotros hoy, después del Nuevo Testamento, es Dios Padre. Y en ese momento pasa algo importantísimo, la manifestación muy directa del Espíritu Santo sobre todas las personas que están ahí reunidas. Se les presenta en formas de llamitas, ya les había yo platicado, y se posan sobre la cabeza de cada uno de ellos para darles fuerza. Cuando hablé del sacramento de confirmación, es eso. Tú recibes el Espíritu Santo porque recibes el amor de Dios que te fortalece para seguir adelante. Y todo lo demás que no es estos dos tiempos se llaman tiempos ordinarios en que recordamos a mártires. La iglesia crece y se construye al escuchar la palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué problema tenemos? Pues que hubo una prohibición en la iglesia, o sea, en nuestras autoridades, donde teníamos prohibido estudiar la Biblia por los desvíos. Y unos hermanos nuestros que se tomaron la Biblia a su cargo, es con lo único que se quedaron. Ellos todos los días estudian y nosotros nomás no. Dice que vamos a misa y ahí aprendemos. No. Yo te sugiero que todos los días tú también hagas ese ejercicio. ¿Qué más tenemos sobre el año litúrgico? Es muy importante que conozcas cómo está distribuido el año. El año no empieza el día 1 de enero, ese es el año civil. El año religioso para nosotros empieza el primer domingo de Adviento, es allá por fines de noviembre. Más bien dicho, está después de la fiesta de Cristo Rey. Y son 4 domingos, antes de que lleguemos a la Navidad. La Navidad la celebramos el 25 de diciembre. Son 4 domingos antes que le llamamos de preparación. Ahorita nos estamos distrayendo un poquito, al menos así lo entiendo yo, porque inventaron la corona de Adviento. Pero no lo hemos entendido ni nos han explicado qué es una corona de Adviento. Es un caminar, sí, pero se nos tiene que explicar, si no, es nada más poner una corona y ponerle velitas. No, está incompleto. Llegamos entonces a la Navidad, fecha en que celebramos el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Oye, ¿en esa fecha nació Jesús? No, tampoco, no sabemos cuándo. ¿Pero por qué está en esa fecha? Porque la iglesia encontró que en esa fecha celebraban una fiesta mundana al sol. Entonces, en lugar de que sea el sol, pues qué mejor una fiesta de Jesús, el nacimiento del sol espiritual para nosotros. Inmediatamente el día 31 de diciembre celebramos lo que se llama la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, ¿te acuerdas que te había hablado de esto? Es Jesús, José y María. Y todos nuestros hogares deberíamos consagrarnos ese día a la Sagrada Familia. Que no se nos olvide. Los varones esposos, que seamos Joséses. Las mujeres esposas, que sean Marías. Y los hijos, que sean Jesúses. Inmediatamente al día siguiente, 1 de enero, María, Madre de Dios. Aquí es donde decía que algunas personas no muy conocen o consideran a María como Madre de Dios, porque debía haber sido primero ella antes que Dios existiera, pero no está en ese sentido, definitivamente. Es que María, al ser el medio para que Dios se encarnara y estuviera con nosotros, pues la que le da esa vida humana, pues es María, por eso le llamamos Madre de Dios. ¿Qué siguen? Del 1 de enero, primer domingo de enero, es cuando debemos celebrar la Epifanía del Señor. Y seguimos con que el 6 de enero, Día de Reyes. Y el primer domingo de enero que debíamos de recordar esa manifestación de Jesús a la humanidad, lo dejamos sin importancia. ¿Hasta dónde estamos cayendo?
Segundo domingo de enero, bautismo de Jesús. Fíjense qué rápido, ¿eh? Y de ahí del tercero al octavo al noveno domingo, se vuelven ordinarios. Para que lleguemos ya al miércoles de ceniza, donde comienza para nosotros lo que es la cuaresma. Y todos creo que lo conocemos porque es cuando nos ponen cenizas en la frente, porque nos dicen que polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, no te quedes en la tierra. Y de ahí en adelante, del primero al quinto domingo, estamos en color morado, que eso significa, y entramos al domingo de Ramos al completarse los 40 días. Jesús entra en Jerusalén. El Jueves Santo celebramos la última cena judía, porque Jesús la va a convertir en su primera cena, la Eucaristía, y establece la Eucaristía. ¿Qué más establece? El sacerdocio, ¿verdad? ¿Y qué más nos enseña? Importantísimo. Yo vine a servir, no a ser servido. Y le lava los pies. Viernes Santo, de morado. Recordamos la crucifixión de Jesús, porque lo crucifican y muere y lo tienen que sepultar ese viernes. ¿Por qué antes de las 6? Porque como eran judíos, para ellos empieza el día a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. No es a las 0 horas, pero hay que saberlo. Y el sábado, Jesús descansó en el sepulcro. Sin embargo, en la Iglesia Católica tenemos una celebración el sábado ya en la tardecita noche, porque celebramos ya el domingo de resurrección. Ahí nos metemos otra vez a la costumbre judía. Sábado después de las 6, para ellos ya es domingo. Pero nosotros tenemos el domingo de resurrección. Del segundo al sexto domingo, pues son los domingos de Pascua. El séptimo domingo celebramos la ascensión del Señor. Y es cuando da el mandato, id y predicar y bautizar en el nombre del Padre y el Hijo. Esa es la liturgia. O sea, son instrucciones que se recibieron y que se están cumpliendo. Décimo domingo, Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordamos a los tres en conjunto. Me salté. El noveno domingo, Pentecostés. Se dice que es la constitución de la Iglesia porque es cuando se manifiesta y llega el Espíritu Santo. Y el décimo domingo, la Santísima Trinidad. Jueves de Corpus. ¿Qué recordamos allí? Cómo Jesús se queda en un pan, en lo que le llamamos ahorita una hostia. Y es una fiesta instituida desde el año 1264. No está desde un principio, está después. Busquen la información y se van a dar cuenta de cuán importante es. Y del domingo 11 al 33 más o menos, recordamos mártires, María, los santos. Son fiestas varias. Para que caigamos al último domingo, que es domingo ordinario, que caemos en la fiesta de Cristo Rey, que es el fin de nuestro año litúrgico. Por ahí a fines de octubre. Y entonces, esto es el año litúrgico que debemos de conocer. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo importante que se llama la misa. Aquí sí les voy a pedir que tengan un poquito de cuidado. En primer lugar, misa quiere decir envío. Más bien es la celebración eucarística. Eso debería ser lo correcto. Pero todos nos acostumbramos hoy a misa. ¿De dónde vienes de misa? ¿Y qué significa misa? Pues la misa. No, significa envío. Voy a que me envíen, voy a misa. ¿Y de dónde vienes? De la misa, o sea, me han enviado. Y ahorita les vamos a platicar a ver qué tal es. Antes que yo pase a explicarse, nomás les recomiendo que por favor me vean estos 3 videos. 1, 2 y 3. Y les va a dar la información más completa. Yo lo hago muy rápido, vuelvo a repetirles porque estoy tratando de que
sea 30, 32 minutos para ir la plática. Pero si nos pasamos un poquito más, no importa, pero sí les recomiendo. Esta celebración eucarística tiene 4 momentos, pero hay 2 importantes. Primer momento importante y segundo momento importante. El primero pues es la entrada, y si hay entrada tiene que haber salida. Nos vamos a la entrada. En la entrada lo primero que tenemos que hacer es persignarnos o santiguarnos. Y después tenemos que rezar la oración que se llama Yo Pecador, o sea, recordarnos que somos pecadores. Ay, cuidado, porque hay unas celebraciones en las cuales lo quitan. Estamos muy cortos de tiempo y lo quitan. No debía quitarse. Segundo momento, Señor, ten piedad. Si yo soy pecador, le estoy pidiendo a Dios que tenga piedad de mí. Y gloria, pues le tengo que dar gloria a Dios, porque es el importante. Esa es la preparación. Pero luego viene la primera parte importante, que es la liturgia de la palabra. Liturgia es cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Jamás he escuchado que alguien te diga cuando vas a una celebración, y ahora leeremos las lecturas de la Biblia. No, nos vamos directo. Primera lectura. ¿Cuántas lecturas tiene? Si la misa es sencilla, no es principal, entonces tiene una primera lectura, el Salmo y el Evangelio, pero si es domingo, día festivo, o alguna conmemoración especial, entonces tiene primera lectura, que normalmente es del Antiguo y algunas ocasiones del Nuevo Testamento, el Salmo, que es Antiguo Testamento, y llegamos a una segunda lectura, normalmente es del Nuevo Testamento. Pero algunas celebraciones lo quitan. Para mí, no debería quitarse. ¿Por qué? Pues son importantes, son las lecturas, Dios me habla. Para que lleguemos a lo que es el Evangelio, es la doctrina directa de Jesús. Y aquí vienen los problemas. Cuando nos leen las primeras lecturas, más el Salmo, hay participantes que no saben leer. ¿Y entonces qué entendimos? Casi nada. Cuando llegamos al Evangelio, pues es el sacerdote o el diácono que esté autorizado, el único que lo puede leer, y lo mismo. ¿Qué cosa dijo el Evangelio? Normalmente me hago la pregunta, ¿de qué se trató el Evangelio del día de hoy? ¿Qué me dice, verdad? Pues el sacerdote lo debe leer para que lo entendamos, y luego tiene que venir la homilía, que es la plática sobre las lecturas. Y de repente le meten en las homilías cosas que no van. Pero en fin, les estoy dando mi punto de vista para que ustedes vayan teniendo criterio. Cuando terminó de explicarnos lo que es el Evangelio o las lecturas, entonces debe rezarse el credo, la profesión de fe, que no se nos olvide. Y aquí vienen también problemas. Debería ser el credo de Nicea. Lo acabo de platicar en el video anterior. Es importantísimo. Y no, usan el credo muchas veces, el credo bautismal. ¿Por qué recortar las cosas cuando debemos tener el tiempo para dárselo a Dios? Y luego se hace una plegaria a Dios donde pedimos por nuestros hermanos, nuestros enfermos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros desconocidos. Y todo eso es palabra. Está tomado de la Biblia. Pero jamás nos dicen que nosotros somos también del libro. ¿Por qué? Porque no nos lo dicen. Había un sacerdote que pedía que lleváramos la Biblia a la celebración para irla leyendo. Está bien, pero a veces nos hace falta. Si no tenemos la instrucción, pues lo llevamos como un libro más. Y no debería ser así. Por ahí ya te pasé una información donde te decía yo cómo leer la Biblia diariamente. Regálate 10 minutos. Venimos al tercer momento, que es el segundo en importancia, la liturgia eucarística. Ahí recordamos lo que te leí de la Biblia. Se hace la ofrenda, o sea, te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. ¿Qué más le decimos? Pues se consagra. Ese pan y ese vino dejan de ser lo que acabo de decir y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tu espíritu no está
orientado correctamente, pues dices, ¿qué es eso? Exactamente. Tu vida espiritual está muy baja, muy floja. Usamos por acá, por estos rumbos, el nombrecito de enclenque. O sea que está muy débil. Y después de que lo consagra, ¿qué se tiene que hacer? Se reza el Padre Nuestro. ¿Por qué rezar el Padre Nuestro? Porque es cuando ya nos estamos dirigiendo a Jesús, que está presente en el altar. Nos estamos dirigiendo a Él, que es el mismo Dios, definitivamente. Y terminamos esta sección recibiendo la Eucaristía, lo que le llaman comunión. Pero lo que recibimos es la Eucaristía. Cuando le recibimos, pues no necesitamos persignarnos al recibirlo, sino recibirlo y punto. Regresamos a nuestro lugar donde estemos y ahí platicar con Jesús. Y la parte final, pues como todo, que haces la salida, pues hay que dar avisos. La comunidad necesita que lo mantengas informados de muchas cosas y es lo que menos pasa. Es que no me pasaron el papelito para... ¿Te faltó? Tú debes saber a tu comunidad qué es lo que necesita, qué orientaciones. El Papa dijo, no nos dicen qué dijo el Papa. El Papa fue a hacer una visita a Irak. ¿Y qué pasó? Nadie nos dijo, oremos por él porque se va a un viaje de mucho riesgo. Pero ¿qué pasó? Con la gracia de Dios fue y regresó a Roma. Después de los avisos, pues viene la despedida. ¿Sí? Y en la despedida también hay problemita. ¿Te acuerdas que misa te dije se envió? Es cuando nos deberían decir, oyes, ya te puedes ir en paz a vivir lo que has aprendido y sirve a tus hermanos. Te espero en la próxima ocasión que tengamos que vernos. Esa es una despedida. Y claro, la parte final, la bendición. Nos deben bendecir en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siempre que llevemos la bendición. Entonces, fíjate qué interesante es una celebración eucarística, pero si no lo conoces, está floja la situación. Y aquí me quedo. Aquí me quedo en el sentido de que hay mucha información en este capítulo o en esta plática. Revísalo, por favor. Te va a servir de mucho. ¿Tienes dudas? Sigue usando mi correo electrónico caragorsol@gmail.com y me preguntas lo que quieras. Si no lo sé, me servirá para aprender más y darte respuesta. Pero recuerda, la misa es importantísima y lo estamos dejando, véalo solo por televisión. Es que es por el problema de salud. Cuidado. Tengan cuidado. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias.